Bueno, a los amigos que en esta mañana nos están escuchando, eh, los invito a volver a repensar la historia. La historia generalmente fue contada en el libro Capeluz y nos fueron relatando próceres que con el correr del tiempo fueron revisados, ¿sí? Hoy vamos a referirnos al general Manuel Belgrano. Y cuando digo el general Manuel Belgrano, automáticamente pienso y me acuerdo que alguna vez leí que no fue un militar de carrera. Fue periodista, abogado. Pero en esta mañana que nos reúne, voy a invitar en primera instancia al profesor Fabián Mancilla, director de estudio de la carrera de Historia del IES Pampa del Infierno, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Walter. Un gusto poder compartir con vos y con Darío, mi compañero de trabajo, este ámbito en donde podemos expresar de alguna manera los pormenores y algunas acciones que llevó adelante uno de nuestros grandes próceres, ¿no? Que fue Manuel Belgrano. Ya que lo nombraste a Darío, ¿qué te parece si también lo invitamos a esta mateada histórica que estamos haciendo en esta mañana? El profesor Darío Manulac, un joven colega que trabaja también en nuestra institución con el que también compartimos mates y algunas cosas más. Bienvenido, Darío Manulac. Buenos días. Buenos días. Buen día, queridos amigos colegas. La verdad que sí, teníamos varios proyectos este año con respecto al bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano, pero bueno, la pandemia ahogó todos los proyectos y bueno, esta es una manera de buscarle la vuelta y tratar de compartir algo sobre esta increíble figura que fue Manuel. Y bueno, no, para consuelo no somos los únicos a los que se nos ahogaron los proyectos, porque creo que a todo el mundo se le frustraron los proyectos de este año, pero creo que esta herramienta nos sirve un poquito como para paliar esa situación y compartir con alumnos, con aquellos a que le interese un poco la historia, así que nos valemos de esta herramienta. Para ir abriendo un poquitito el debate, según Capeluz, Manuel Belgrano fue el creador de la bandera. El librito Capeluz se ha repetido durante cientos de años. Y hoy les pregunto a ustedes, profesores de historia, en esta nueva perspectiva o paradigma de la historia revisionista, ¿quién fue Manuel Belgrano? Mira, la mayoría de la gente conoce a Manuel Belgrano. Lo conoce a partir, bueno, de la idea de que fue el creador de la bandera. Viste que eso es una historia que se enseña desde los primeros ciclos de la educación sistemática. Pero bueno, nosotros con el tiempo y con las etapas que vamos atravesando en la educación nos damos cuenta de que no únicamente Belgrano tuvo que reducirse o lo reducen a la cuestión de creador de la bandera. En realidad Belgrano fue mucho más que eso. Belgrano tuvo dentro de su, digamos, corta vida, ¿no? Porque vivió 50 años, varios hechos trascendentales, su pensamiento fue muy amplio, ¿no? Pero desgraciadamente se lo reduce a esa cuestión del creador de la bandera, que lógicamente no deja de ser importante el hecho, pero por ahí sería bueno que la sociedad conozca un poco más ampliamente la acción desarrollada por Belgrano a lo largo de su vida, ¿no? Dentro de nuestra patria. ¿Qué opinaba vos, Darío?
No, Me parece que totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay una construcción de Belgrano que hizo la historia oficial, la historia que hasta el día de hoy se encuentra en las aulas, en la cual a Belgrano se lo redujo a ese hecho, que es muy importante porque es un símbolo que nos identifica entre las naciones del globo, pero que si uno analiza en profundidad la vida de Belgrano, es solo una circunstancia la bandera, porque Mitre, por ejemplo, que fue su primer biógrafo y el primer historiador científico de nuestra historia, eh, construyó su imagen, al igual que la imagen de San Martín, en base a íconos. ¿Sí? Es como que Mitre era, supónganse, para dar un ejemplo, era el encargado de escribir la historia, y este ejemplo por ahí lo comenta Norberto Galazo, en la cual para entrar a la historia, Mitre se ponía en la puerta de una especie de patúica y decía, vos entras de esta manera, ¿sí? Si viene a San Martín, entra con el uniforme militar y con el caballito blanco, ¿sí? Como que San Martín es una espada sin cabeza. Si viene Belgrano, entra, pero con la bandera. Y algunos ni siquiera entran, como por ejemplo Artigas. Y bueno, esta fue la imagen que se construyó a lo largo de la historia y sobre la imagen de Belgrano, en lo cual se lo reduce mal, digamos, a la bandera. El día de su muerte es el día de la bandera, ¿sí? Cuando sabemos que la bandera fue creada un 27 de febrero. Y bueno, creo que es momento también de cambiar esto y de analizar a Belgrano en toda su complejidad, que es inconmensurable. Tanto su obra pública, sus puestos públicos, sus puestos militares, su pensamiento económico, su pensamiento educativo, es inconmensurable. Realmente uno cuando estudia Belgrano es como que se marea. ¿Sí? Se marea porque está en todos los acontecimientos importantes y fundacionales de la Argentina. Una de en las algún cosas que me momento. llamó la atención, perdón. Sí, Sí, Fabián, te escucho. Walter. No, metele nomás. Me llamó la atención el gran poder que tenía Belgrano, según lo que yo había leído, acerca del periodismo. Me llamó la atención y sin embargo no se lo recuerda como el periodista del Virreinato del Río de la Plata. Y él tenía el poder de decisión de decir qué noticias circulaban en el Virreinato del Río de la Plata y cuáles no. Esta facultad. Sí, mira, uno revisando un poco la vida de Belgrano, se encuentra con que él ha desarrollado cargos, funciones antes de que nuestra patria se despierte, ¿no es cierto?, en la Revolución de Mayo. Ha desarrollado acciones muy importantes dentro de algunos periódicos. El Telégrafo Mercantil, por ejemplo, fue uno de los periódicos, no sé si el único antes de 1810, que había desarrollado una información, digamos, que monopolizaba la información. Bueno, no es la palabra justa monopolizar, porque era uno de los pocos que había, pero en donde Belgrano tenía la facultad de escribir y poder expresar sus ideas libremente, ¿no? De hecho, en ese periódico él expresa ideas económicas, porque fue un adelantado en cuestiones económicas también muy importantes, y nos expresa el valor que tenía la tierra, por ejemplo. Yo creo que esos son hechos trascendentales y fue un adelantado desde una mirada muy particular, ¿no? Porque él pensaba y creía muy firmemente en la reforma agraria, ¿no? Evidentemente eso se trasluce en sus escritos, porque podemos percibir que tiene una noción del mercado interno, del valor de la tierra, muy determinante, ¿no? Y eso se ve en el tele. Después siguió escribiendo, ¿no? Cuando a partir de 1810
el periódico importante que va a ser, digamos, el órgano en donde los revolucionarios se expresaban, que es el periódico de Moreno, ¿no? Creo que tiene una visión de periodista muy importante. También en esa búsqueda recorrida de información también me llamó la atención que no solamente Belgrano fue un destacado periodista, el único además porque la censura era muy fuerte, sino también muy defensor de los pueblos originarios y muy defensor de la igualdad también. No sé qué te parece, Darío. ¿O es equivocada esa perspectiva que yo he leído? No, tal cual, Walter. Belgrano era un hombre muy instruido, no era algo habitual en la época, estudiar en Europa, por ejemplo. Creo que fueron 2 o 3 en el siglo XVIII que tienen la oportunidad de ir a estudiar a Europa, acá a Argentina, y Belgrano es uno de ellos. Y encima con la autorización del Papa para lecturas prohibidas. Claro. Y eso lo logra él justamente porque era un alumno destacado, ¿sí? Él estudia en Salamanca y en la Universidad de Valladolid, donde termina recibiéndose de abogado. Esos contactos y esas buenas notas le dan la oportunidad de pedirle un permiso al Papa para tener acceso a lecturas que en aquel momento estaban vedadas. Lo que llama la atención, volviendo a tu pregunta, Walter, es que esa ilustración que recibió él siempre la usó, digamos, por cuestiones humanistas. Y ahí está la diferencia entre un hombre instruido y un hombre sabio. Belgrano era un hombre sabio, ¿sí? Porque un hombre sabio utiliza esa instrucción siempre con ideas humanistas. Y eso lo hizo a lo largo de toda su carrera, ¿sí? Por ejemplo, cuando él va, por dar un ejemplo de lo que vos preguntabas, cuando él va rumbo a una misión al Paraguay, después de la Revolución de Mayo, una misión militar, pasa por las misiones orientales, lo que es el actual territorio de Misiones, y dicta un reglamento para los indios de aquel entonces, en donde les reconoce plena libertad y plena igualdad con respecto a los demás criollos. Y eso era algo inusual para la época, ¿sí? En la cual, por ejemplo, ese reglamento los habilitaba para los cargos públicos, para los cargos eclesiásticos, y aparte, también en consonancia con lo que decía Fabián recién, les asignaba una porción de tierra para que trabajaran, ¿sí? Eso era algo totalmente fuera de lo común en aquella época, donde todavía existían sistemas de trabajo forzado y sistemas de tributo indígena, por ejemplo. Por eso digo lo de Belgrano sabio, porque Belgrano ve todo, digamos, sus proyectos desde una perspectiva humanista, ¿sí? Y creo que esa es la gran diferencia que hay con los intelectuales que le siguieron a Belgrano en el siglo XIX. Yo, sinceramente, creo que Belgrano es el hombre más ilustrado del siglo XIX. Con el librito Capeluz o el Santillana, nosotros hablamos de educación y educación es sinónimo de Sarmiento, ¿sí? Sin embargo, con este revisionismo histórico, Sarmiento fue bastante duro con los pueblos originarios, totalmente en oposición a Manuel Belgrano, ¿sí? Y Sarmiento es el sinónimo de la educación, pero ¿qué influencia tenía Manuel Belgrano en la educación argentina? ¿O qué influencia tuvo Manuel Belgrano en la educación argentina? Porque si mal no recuerdo, hasta el mismo general Perón, cuando le quita a las universidades el arancel, dice que Belgrano se merece ese honor, esa mención. No sé, profe. Yo por ahí no es acertada, ¿no? Pero por eso le consulto. No, perfectamente. Mirá, Belgrano, como bien lo dijo, yo coincido plenamente con lo que decía Darío. Creo que de
la mayoría de próceres que conocemos y que están en el panteón argentino, Belgrano es uno de los más instruidos y aquel que más allá de su instrucción educativa, va a desarrollar acciones en las cuales no estaba preparado y sin embargo desarrolló esas acciones de una manera bastante acertada, porque ser militar en esos ambientes en donde, bueno, vos te acostumbraste a agarrar la pluma antes que la espada, él más allá de todas las situaciones fuertes y difíciles que tuvo que atravesar, lo hizo de una manera correcta. Pero evidentemente se percibía que más allá de sus acciones militares, el tipo estaba dentro de él era un hombre letra, un hombre jurídico que conocía los derechos, de ahí todas las leyes y reglamentos que él va dictando o escribiendo a lo largo de las situaciones que le toca vivir, ¿no? Ya lo mencionaba Darío, el reglamento de los pueblos de las misiones, ¿no? Cuando habla del derecho que deben tener los indígenas, o cuando habla del derecho a la tierra, que por ahí son, si bien no llegaron a ser leyes, fueron antecedentes muy importantes. Y de hecho, lo de Alberdi, ¿no? Tomarlo como como un antecedente directo de la Constitución Nacional, nos hace pensar de que Belgrano ha sido prócer. No sé si contesto más o menos lo que vos preguntabas, Walter. No sé si querés repetir más o menos, pero a mí me parece que se podría hablar todo una cantidad de tiempo sobre las aristas, incluso desarrollar el tema de la desigualdad, cómo lo toman, ¿no es cierto?, desde un punto de vista. Hoy nosotros nos sentamos a hablar de feminismo, de cuestiones del valor de la mujer, de la igualdad de la mujer, hablamos del cupo de la mujer. Belgrano ya lo hablaba eso en 1790, imagínense. Entonces, el tipo es un visionario, un adelantado, ¿sí? Porque pensar de que la mujer debía educarse y debía dejar de ser solamente el estereotipo de la casa, ¿no? Del electrodoméstico antiguo, ¿no es cierto?, que tenía, ya lo hace ser un hombre adelantado a su época. Una pregunta, porque hablamos del general Manuel Belgrano. Sí. ¿Él fue un militar de carrera? No fue un militar, pero él, si mal no recuerdo, Darío me va a corregir, él va a tener un grado que se lo van a dar durante las invasiones inglesas, cuando él participa en la Reconquista, tanto en la primera invasión inglesa como en la segunda, y ahí obtiene un grado militar que después lo va a ir refrendando con las acciones a partir de la Revolución, ¿no?, de mayo de 1810. Es así, creo, Darío. Él, sí. Pero evidentemente no fue un militar de carrera a carrera, hizo su carrera en esas situaciones. Sí, sí, tal cual, Fabián, principalmente en la segunda, donde él tiene, en la segunda invasión de 1807. Con respecto a la pregunta anterior, Walter, que vos hiciste sobre los proyectos educativos, cómo uno relaciona a los grandes proyectos educativos con Sarmiento, en realidad los proyectos de educación más igualitarios en la historia argentina nacen de la pluma de Belgrano, ¿sí? Porque, obviamente, también la de Sarmiento, también en la de Alberdi, ya en la segunda mitad del siglo XIX, pero en los proyectos de Sarmiento, por ejemplo, en un primer momento se fue en un primer momento, en los proyectos de Sarmiento, y ya sabemos sus desafortunadas frases sobre los indios, sobre los gauchos, también en un primer momento en el proyecto de Alberdi, donde obviamente ellos dos después tienen la honestidad de retractarse. Alberdi decía que tenían que venir los ingleses, una especie de sementales, a mejorar la raza argentina, pero en el proyecto de Belgrano no sobra gente.
¿sí? No sobra gente. Al contrario, en el proyecto de Belgrano, como recién comentaba Fabián, él los anima a que los indios tienen que instruirse, a que las mujeres tienen que instruirse, a que hay que darle una porción de tierra a los labradores, ¿sí? A los labradores de la campaña rural. En el proyecto de Belgrano no sobra gente, ¿sí? Y eso, por eso insisto con esta perspectiva que yo le doy a Belgrano de un sabio. Él ve las cosas desde una perspectiva totalmente humanista. ¿Sí? Y en ese sentido creo que en los proyectos de Belgrano él le saca una luz de ventaja, tanto en los proyectos de Sarmiento como de Alberto. Sí, sí. Vos sabés que vuelvo a poner el acento porque hoy en día, viste, los pueblos originarios están muy olvidados, todo el mundo cuestiona incluso la asistencia social del Estado, cuando en realidad las tierras eran de ellos y se las arrebataron las tierras y se lo confinaron a páramos totalmente desiertos, donde antes las tierras más ricas pertenecían a ellos y ellos iban de un lado a otro para que la tierra no se acabe de alguna manera, no acabar los recursos de la tierra, eran muy cuidadosos en ese sentido. Y hoy en día como que el originario va quedando de lado, y sin embargo próceres como Manuel Belgrano le dan tanto lugar a esa postura, ¿no? Eso me pareció muy fuerte para la historia argentina. Mirá, nosotros estudiábamos, yo hace unos años atrás daba una materia que se llamaba Historia Regional y nosotros veíamos que en el proceso de conformación del Estado Nacional, cuando Belgrano se dirige con su ejército del norte, pasa por territorio correntino, ¿no? Y allí incorpora aborígenes a su ejército, porque él consideraba plenamente de que eran parte integrante del territorio argentino, eran argentinos. Y fue uno de los primeros próceres que yo tengo noción que los ha mencionado como argentinos, nativos del lugar, y los hace sentir, les da un sentido de identidad muy fuerte, porque les dice, van a luchar por su patria. Él, en la zona de Itatí, en su paso hacia el norte, él incorpora a un grupo de aborígenes, ¿no? Como para sumarlos a su ejército, y ese es un sentido de pertenencia muy grande que él les da. Creo que eso también hace a su sentido de humanidad, humanista que tiene, como decía Darío, lógicamente esa influencia tiene que ver con su formación, ¿no? Yo creo que Belgrano es uno de los próceres que más humildad se percibe. Más allá de que todos los próceres que conocemos, San Martín, etcétera, Belgrano tiene una particularidad que es el de percibirse la profunda humildad que tienen las acciones que lleva adelante. Y eso no lo tienen casi todos, exceptuando San Martín, son muy pocos, ¿no es cierto? Que siempre el héroe, el prócer, tiene atisbos de megalomanía, ¿viste? Entonces, muy alejado de esa idea está Belgrano cuando lleva adelante sus acciones, las piensa en función de lo que ve. Y esta cuestión de los pueblos originarios, el valor de la ecología, qué sé yo, fue un adelantado con todas esas cosas. Pero yo valoro mucho el tema de darle entidad o identidad a los pueblos originarios, que justamente en esa época en que los próceres de la historia oficial como Roca se dedicaban a exterminarlos, ¿no? O Sarmiento mismo, a denostarlo como carne de cañón. Sí, fíjate vos cuánta contraposición, ¿no? Con la campaña del desierto y con el exterminio del criollo y ese tipo de cosas. O sea, si nosotros fuésemos realistas, la influencia de Belgrano en toda la independencia argentina y esa mirada
europeísta que tenemos, no sé si hubiese sido tan así, por ahí, revisando la historia, me equivoque, pero me parece que tiene una perspectiva totalmente distinta de la construcción del sentido nacional, Manuel Belgrano. Claro, sí, perfecto. Sí, también, volviendo a la pregunta anterior, Walter, como hablábamos recién, esa humildad que hay en Manuel Belgrano no es usual, ¿sí? Por ejemplo, en la primera junta, cuando la primera junta asume el 25 de mayo, Belgrano es el hombre más ilustrado, por lejos. O sea, es el hombre más ilustrado por lejos, no solo por su formación europea o enciclopedista o las ideas de la ilustración, sino también que tiene experiencia como funcionario público, ¿sí? Experiencia en la administración pública, se diría hoy. Ya hace más de 10 años que es secretario de una de las instituciones más importantes del virreinato, que él la estrenó, que era el consulado. ¿Sí? El consulado era una especie, para que se entienda, del Ministerio de Economía actual. ¿Sí? Y él, cuando se formó la primera junta seria con Mariano Moreno, que también era un hombre muy ilustrado, pero inferior a él. ¿Sí? Inferior a él. Y eso habla también de un gesto de gran humildad, ¿sí? Porque él tranquilamente podía haberla puesta a la Junta bajo su control. Y como hablábamos más antes, fíjense lo que hace, se va a los campos de batalla, deja su papel, digamos, de intelectual, y va rumbo a los campos de batalla, donde él no estaba formado, donde él no había estudiado. Aún así ello no le va a impedir hacer grandes hazañas, pero que habla de su personalidad, de esa humildad que en las grandes personas, digamos, en los grandes líderes, generalmente no la hay. ¿Sí? Sacando algunos ejemplos, como decía el profesor Fabián, de San Martín, de Artigas y alguno que otro más, uno cuando habla o analiza a ciertos padres de la patria, a ciertos próceres, siempre hay un ego, hasta te diría, natural y bien habido, digamos, porque ese ego muchas veces lo lleva a llegar lejos, digamos. Pero en el caso de Manuel Belgrano no es así. Es esa humildad que lo acompañaría hasta el día de su muerte. Él viene de España, viene de Europa, mejor dicho, en plena Revolución Francesa, profe, o me parece. Viene con las ideas revolucionarias, ¿eh? Él está en España durante la Revolución Francesa. Y lógicamente se nutre de todas las ideas, tanto políticas, sociales, filosóficas, que en ese momento empezaron. Ya mencionabas vos recién la cuestión esta del Papa, que tuvo que pedirle permiso. Bueno, como al ser un alumno destacado, él recibe la venia para poder leer libros que en ese momento eran muy importantes, ¿no? Estamos hablando de contrato social, de Rousseau, el espíritu de las leyes, estamos hablando de algunos, incluso él es muy lector, al ser también economista, de un libro que se publica en 1776, si mal no recuerdo, que es el libro de Adam Smith, ¿no? La riqueza de las naciones, que es la base del liberalismo económico y que él de alguna manera intentó plasmar en algunas ideas que va a tener aquí en América, ¿no? Cuando habla de la cuestión de la tierra, básicamente el libro La riqueza de las naciones habla de que toda persona usufructa la tierra y el valor de ese trabajo va a ser la que engrandezca la tierra, ¿no es cierto? Entonces, cuando él dice que a las personas hay que darle la tierra para que la trabajen, porque esa es la parte inicial de la construcción de una nación progresista, él se va a nutrir de todas esas ideas. Entonces, la Revolución Francesa lo golpea bien, digamos, para bien, filosóficamente hablando, socialmente y políticamente, porque durante toda su vida va a mantener las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no es cierto?, que fueron los lemas de la Revolución Francesa. No todo
héroe ha participado de momentos determinantes en la historia de la humanidad. Imagínate haber estado de cerca, ¿no es cierto?, viviendo esas situaciones es muy importante. Y todo su pensamiento se refleja en las acciones que él va a tener en América. Creo que es así, me parece, ¿no? Darío. No, tal cual. Hay algo muy interesante en la formación de Belgrano, que yo veo cuando por ahí lo analizo, que Belgrano, toda esa formación que él recibe en Europa, de la más variada, porque lee los autores fisiócratas como Cuisne, por ejemplo, en francés, muy en boga en aquel tiempo, lee a Adam Smith, lee un par de economistas italianos muy interesantes también, pero ese pensamiento y esos conocimientos que él absorbe en su estadía en Europa, no lo hacen dogmático. ¿Qué quiero decir con esto? Que él ve que esas ideas que están en boga en Europa, no es que las ideas van primero y la realidad va atrás, ¿sí? Él, por ejemplo, cuando viene acá a la Argentina y está en el consulado, él combina las dos cosas. Por momentos es un fisiócrata, por momentos es liberal, por momentos es librecambista, por momentos es proteccionista, habla de que hay que proteger a la industria, pero también habla de que hay que desarrollar la agricultura, habla de que hay que vender, pero también habla de que hay que impedir que mercadería que se fabrica en el país entre por nuestros puertos. Eso lo aleja por eso digo que es un economista, como se diría hoy, heterodoxo, ¿sí? Que no se casa con las ideas, sino que él ve esas ideas si son aplicables acá en el terreno. Y bueno, hoy fíjense ustedes, uno agarra los medios de comunicación y ve un economista y bueno, van las ideas adelante y la realidad después, ¿no? Y creo que Milei, decís vos. Claro, un Milei, un Esper, bueno, todos esos personajes. No, es cierto. A mí me llama mucho la atención su visión que tiene acerca del mercado interno. Viste que es un tema muy actual, ese tema del mercado interno. Bueno, él tenía una visión muy particular y decía que más allá de que las mercaderías que entran de afuera importan, tengan un valor menor a las de acá, él decía que a la larga las mercaderías que se fabrican en nuestro territorio tienen un valor perdurable que de alguna manera va a fomentar, ¿no es cierto?, que se vaya manteniendo ese trabajo interno que necesita la patria. Él reconocía que podían ser baratas, pero lo barato, digamos, la famosa frase hecha de lo barato sale caro, ¿viste? Él pensaba de que siempre damos nosotros, profesor de historia, el ejemplo del poncho, ¿no? Un poncho en la época de los unitarios federales, acá valía tantos pesos, supónganse 20 pesos, y los ingleses llevaban la materia prima y vendían a 5 pesos. Bueno, él se refiere justamente en Belgrano, estamos hablando de comienzo del siglo, ¿no? Ya esa cuestión del valor de la mercancía producida en nuestro territorio, ¿no? Él decía que hay que fomentar eso, más allá de que por ahí tampoco se oponía directamente, ¿no es cierto?, a la importación. Como vos dijiste, no era un economista ortodoxo, sino todo lo contrario, pero él decía que la prioridad siempre debía tener la mano de obra local. Entonces, esa visión, él es un antecedente directo de las ideas keynesianas, creo yo, que se van a aplicar en el siglo XX, ¿no? Qué importante pensamiento geopolítico que tiene Manuel Belgrano y que fue reducido simplemente al creador de la bandera, ¿no? A veces como es la historia los cuentan los que lo escriben, ¿no? Exactamente. Sí, claro, es más, Belgrano, por ejemplo, uno nota que él no quiere ser el granero de Inglaterra. Él quiere imitar a Inglaterra como Inglaterra era en aquel momento. Él quiere ser quiere que Argentina sea como Inglaterra, pero no en el sentido de
ir atrás de Inglaterra como proveedor de materias primas. Él quiere convertir a la Argentina en un país industrial. ¿Sí? Obviamente que el mismísimo Inglaterra va a ahogar todas estas iniciativas a lo largo del tiempo, pero él quiere imitar a las grandes potencias, digamos, ¿sí? No ser un complemento de ellos, sino imitarlos. Y eso es algo que es el gran error que va a cometer todos la clase política argentina a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, podríamos decir ahí el profesor de historia del siglo XX, hasta los 30 más o menos, 1930, en la cual la clase política argentina se dedicó a un programa económico de simple proveedor de materias primas, ¿sí? A Inglaterra, luego a Estados Unidos, luego a Europa, pero todos sabemos que eso a la larga va en contra de las ideas de desarrollar un pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina concentrando la tierra, termina concentrando la riqueza, todo lo contrario de lo que son los países o la realidad social de los países industriales, digamos. Mira, la idea de un modelo único como posibilidad para el crecimiento de un país fue desarrollada por, ustedes saben, la oligarquía terrateniente, que es la que intentó convencer a la sociedad de que era el único modelo posible. Nosotros claro, ser productores de la materia prima y bueno, y contentarnos con. Lo que pasa es que ese es el mito que se construyó, ¿no? De que fuimos un país de primer mundo, ¿no? A partir de la década del 80, ¿no? La generación del 80 en adelante, hasta que la realidad hacia los años 30 del siglo XX nos demostró que no era tan así. Es ahí que muchos tuvieron que entender de que el país necesitaba reconvertirse y vino la industrialización, ¿no? Pero hasta hoy hay gente que cree de que solamente el país tiene que basarse en un modelo agroexportador. Y creo que es una mirada desde el punto de vista de sus intereses particulares y que muchas veces no miran al sentido federal que tiene el país, ¿no es cierto? Buscar poner la vista en la zona en donde no solamente se cultiva y se siembra vaca, por decirlo de alguna manera, sino que pensar que la industria genera la mano de obra necesaria para insertarnos de otra manera y no siempre ser los olor a bosta, como decía Sarmiento, ¿no es cierto? Entonces, ese modelo que se intenta, a mí me asombra por ahí que todavía economistas a pleno siglo XXI estén defendiendo la unicidad de un modelo en donde sabemos de que hoy se necesita un poco de cada uno, ¿no? Yo creo que aquel que propone lo ortodoxo, como vos decías hoy, es alguien que no tiene la capacidad para ver el futuro, me parece, porque hoy el futuro es un poco de cada cosa. Tampoco creer de que un sistema keynesiano es factible en un 100%, ni tampoco creer que no vamos a necesitar de aportes capitalistas, agroexportadores, porque también es cierto que son un porcentaje importante de nuestra patria depende de estas cuestiones, ¿no? Económicas. Pero hay como un trabajo muy fino que hace cierto sector, por supuesto desde sus intereses particulares, en creer de que la soja o las vacas son lo único que pueden salvar a la Argentina. Para mí siempre fue un mito, ¿no es cierto? Ya lo habla Rapoport, un gran economista argentino, cuando explica, ¿no es cierto?, de que eso fue un mito, ¿no? La realidad demostró lo contrario. Belgrano. La verdad que vemos la importancia de la historia en la construcción de un país, ¿no? Mirar la historia, pero mirar desde un revisionismo, ¿no? Desde un librito, de lo que aprendimos en la escuela, porque yo cuando lo presentaba a ustedes como historia, yo los presentaba precisamente desde una perspectiva crítica, porque son una nueva generación de profesores de historia que vienen mirando este revisionismo histórico, y develando, corriendo el velo de los manuales
ilustrados, de los enciclopedistas, que nos fueron simplificando todo como Manuel Belgrano, el creador de la bandera, y punto, se terminó, y quedar ahí, ¿no? ¿Cómo es volver a mirar nuestra historia para comprender la economía actual, incluso para comprender la construcción de país, para comprender el sentido hacia lo nuestro, lo autóctono, el sentido de pertenencia, cómo es la historia, el peso que tiene la historia sobre la construcción del futuro, ¿no? Walter, sí. Vos sabés que nosotros vivimos en una sociedad muy conservadora, trabajamos en sociedades conservadoras, en donde es muy difícil de alguna manera expresar esas ideas, que por ahí siempre la relacionan con que uno intenta transgredir ciertas reglas o manchar a ciertos próceres, contando la parte más humana o la parte diferente que siempre tuvo el prócer. Entonces, el trabajo más grande que tenemos como trabajadores de la historia, como profesores, es tratar de transgredir esas barreras que nos presenta la sociedad en la que trabajamos, en la que vivimos. Me parece que ese es el trabajo que por ahí nos permite hoy esta situación de la pandemia, poder hacer streaming, buscar la forma de llegar a las personas para hacerle entender de que la realidad histórica nos puede ayudar a ver con más claridad desde otras perspectivas, y no solamente la que construimos en el nivel primario o nivel secundario. Y eso depende mucho de nosotros como docentes, de la formación que le podamos volcar a nuestros alumnos. Claro, también creo que se construyen los mitos alrededor de los próceres, en los cuales son inmaculados, y no hay que olvidar, yo siempre charlo con los alumnos, que eran gente de carne y hueso como nosotros, con todos sus defectos, sus virtudes, entendidos en su contexto, y Belgrano no escapaba de esto. Por eso digo que yo se hubiese enojado mucho si después se hubiese enterado que se le redujo históricamente la bandera. Cuando él muere joven, justamente muy joven, a los 50 años, producto de las enfermedades que contrajo en los campos de batalla, seguramente. Todos saben que Belgrano murió, no de sífilis, pero era una enfermedad que en aquel momento era bastante incurable y crónica. Contrae, por ejemplo, también el paludismo cuando está en el ejército del norte. Todas esas enfermedades fueron minando su salud y hicieron que él muriera joven, ¿sí? No era fácil, y por eso el genio de Belgrano de abandonar una vida relativamente cómoda, abogado, economista, periodista, con dinero, y embarcarse en unas aventuras donde en aquel momento pertenecer al ejército era vivir en la más absoluta miseria. Durmiendo a la intemperie, tomando agua de los charcos, pasando sed, calor, frío, víctima de los mosquitos, de todo ese entorno. Y bueno, por eso digo que qué injusto que es reducirlo a la bandera, que vuelvo a insistir, no es que no sea importante, pero la vida de Belgrano, la bandera es solo una circunstancia, y nosotros como profesores tenemos que tratar de salir un poco de la bandera. Yo justamente estos encuentros que decía vos cuando lo organizaste, es hablar de otras cosas, no solamente de la bandera. Un último bocadillo en tono de Felipe Piña. Voy a decir de que Belgrano, recién mencionaba Darío, que el tema de la parte humana de Belgrano, ¿no? De los errores humanos. Belgrano tuvo 2 hijos. Y los 2 hijos lo tuvo en una situación semi-clandestina, si se quiere, ¿no es cierto? Porque uno de los hijos termina siendo criado por Rosa, ¿no? Y su esposa, es hijo de la hermana de la esposa de Rosa. Y la otra hija, Mónica, termina también siendo criada
por otra persona, no por Belgrano, más allá por el hermano, creo. Esa clandestinidad en la que tuvo su hijo, por ahí a uno lo hace ver como el hombre clásico de que tiene hijos y los deja tirados, ¿no? Como podría interpretar cualquier persona que busca mirar la parte humana. Pero hay que entender también el trasfondo de esas situaciones en las que él es padre, ¿no? Porque por ahí yo me reía y pensar de que en la primera mujer, ¿no es cierto?, Escurra, con la que tiene un hijo, ella se casa y el marido se va a España. Ella vive casi sola acá en América. Y es ahí donde Belgrano se enamora de ella y tiene un hijo. O sea, la realidad, digamos, era más lícita que los formalismos muchas veces. Y en ese contexto es el que él es padre no oficial, ¿no es cierto? Por eso no deja de, mostrando la parte humanística que tiene Belgrano, no deja de reconocerle en definitiva que le daba valor a la pasión verdadera que sentía el tipo. Entonces, esa cuestión, más allá de que sea un comentario por ahí trivial, que no lo creo que sea, suma también a la figura de este prócer, ¿no? Yo creo, Fabián, que eso en realidad habla bien de Belgrano. Esos hijos en la clandestinidad o la ilegalidad para aquel momento, habla bien porque, por empezar, los reconoce, a los dos hijos ilegítimos los reconoce y les deja herencia. ¿Sí? Y bueno, claro, como otro dato anecdótico, todos sabemos que uno de sus hijos lo cría Juan Manuel de Rosas, todopoderoso caudillo bonaerense. Y Rosa tiene dos cosas de la cual debe estar muy orgulloso, que los dos padres de la patria, a Juan Manuel de Rosas, uno le da un hijo que lo críe, que es Manuel Belgrano, y el otro le regala su sable que combatió en las guerras de independencia, que es José de San Martín. Muy, muy lindos regalos recibió Rosas, la verdad, de los dos grandes padres de la patria argentina. Yo lo envidio. Y bueno, ya no habrá oportunidad para hablar de Rosas también en algún momento. Yo creo que a ustedes, amigos, y a los amigos que nos están escuchando en el Face, ha sido una charla realmente increíble, productiva, desde una perspectiva que a mí me gusta, develar la historia, ¿no? Como que la historia es prácticamente sagrada y se la sigue repitiendo de manera cíclica. Así que yo los dejo abierto esta iniciativa acá, los comprometo públicamente para que podamos invitar a otros a seguir debatiendo la historia, por ahí a alguien más joven y con nuevos ímpetus, con otra perspectiva, con más revisionismo o con una rebeldía que los viejos a veces no nos animamos, o poner a algún viejo también, algún viejo en el sentido de aquella para poder debatir también estas cosas, ¿no? Así que, amigos, realmente un placer. Si tenemos que hacer una... Igualmente, para cerrar, ¿cómo estamos recordando que es el año de Manuel Belgrano? El año 2020 es el año de Manuel Belgrano. Volver al reduccionismo sería lo mismo que ya hicimos. Unas palabras finales para los amigos que nos ven del otro lado y que deben saber de Manuel Belgrano. No, bueno, gracias, Walter, por la invitación. Yo estoy presto para cuando nos necesite. Es el año de los 200 años de su muerte, entonces qué mejor manera de honrarlo. Como dije al principio, la pandemia ahogó los proyectos que teníamos en el terciario, pero bueno, creo que este es un buen medio para transmitirlo. Y bueno, empezar, digamos, a tener otras miradas sobre este prócer inabarcable que es Belgrano. La idea es esa, creo. Gracias por la invitación, Walter. No se vaya todavía, Fabián.
Bueno, de alguna manera ratifico lo que dice Darío, agradecerte a vos por la iniciativa y buscar de alguna manera transmitir ideas importantes como la de este prócer a la sociedad. Buscar también de que a través de las nuevas tecnologías, de esta situación de pandemia en la que estamos viviendo, poder acercarnos a la gente a partir de lo que más nos gusta, que es trabajar sobre la historia y hablar sobre un personaje tan inmenso como bien lo decíamos, ¿no? Que fue Manuel Belgrano, y llegar de una manera amena, charlando, tomando unos mates, amenizando la mañana, y que ojalá se repita. Bueno, yo estoy abierto a esta situación. De hecho, ustedes lo saben, hago vivos sobre cuestión de la lectura, a mí me gusta mucho esto. Creo que todos estamos en la misma, así que agradecerte y bueno, a Darío también por compartir este momento. Y a la audiencia, ¿no? Que por ahí pudo verlo. Fabián hace vivos acerca de lengua y literatura todos los días a las 19 horas. Desde su a partir de las 19, sí, más o menos. Lectura. Así de que, libros y por ahí comentarios de películas. Seguimos haciendo docencia. Seguimos haciendo docencia más allá de la circunstancia, ¿no? Así que a los amigos del Facebook, muchas gracias por haber compartido esta jornada, por haber tomado mate con nosotros y que tengan buenos días. Buenos días.